Ritsuka aún tenía que decidir sobre la naturaleza de su más reciente sirviente, Sieg, pero no había duda de que estaba comenzando a desarrollar un cierto nivel de curiosidad. Por supuesto, cualquiera podría ver cuán diferente actuó Sieg alrededor de Jeanne hasta el punto de que Romani especuló que los dos podrían conocerse por sus leyendas. Por supuesto, no se recibieron datos sobre figuras históricas con el nombre de Sieg que residen en Francia. Realmente fue un misterio. En cualquier caso, Ritsuka no dudaba de sus sirvientes, y Sieg parecía absolutamente seguro de que la dirección hacia la que estaba llevando a todos los llevaría a todos al Dragon Slayer en esta ciudad. Ritsuka decidió contener su curiosidad y confianza en las intenciones de su servanta quien Jeanne y Mash ya estaban siguiendo. El Dragon Slayer debería estar allí en ese edificio, dijo Sieg, señalando una estructura en ruinas que se asemeja a lo que una vez fue una ciudadela fortaleza de León. Sus cimientos de piedra estaban agrietados y carbonizados por el calor del fuego. Los alrededores cercanos, nada más que ruinas. Jeanne asintió, avanzando mientras Ritsuka se tomaba un momento para recuperar el aliento mientras Mash la sostenía. Tenemos que darnos prisa, advirtió Mash, con los labios fruncidos mientras sus ojos se movían de izquierda a derecha en busca de signos de muertos vivientes o wyverns. Este lugar no es seguro para el maestro. Tienes razón, Mash, el tono solemne de Romani sonó con un pitido de la línea de transmisión de Chaldea. Se han detectado numerosos hostiles alrededor de su vecindad. Me gustaría ser más preciso, pero estoy haciendo todo lo que puedo por mi cuenta ya que las manos de Da Vinci están demasiado ocupadas monitoreando las cosas por parte del director. Solo tenga cuidado y obtenga fuera de allí tan pronto como puedas. Roger, respondió Ritsuka mientras empujaba a Mash de lado y se ponía valiente por ella. Estaré bien. Necesito que estés ahí con los demás para ayudarlos en caso de que pase algo. Mash intentó protestar, pero Ritsuka también la golpeó con fingido vigor a pesar de su cansancio. Estaré justo detrás de ti. Los labios de Mash se crisparon en evidente descontento y preocupación de que estuviera poniendo a los demás antes que a sí mismo, pero ella asintió con la cabeza, mechones de su cabello rozando su rostro que luego empujó detrás de su oreja mientras corría hacia adelante. Con Mash ya no mirando, Ritsuka permitió que la fatiga de tanto correr se desvaneciera, sin embargo, se las arregló para mantenerse al día con su fuerza de voluntad. Parada directamente frente al edificio especificado, Jeanne respiró hondo, tomó una postura con las piernas y golpeó con el asta de la bandera, rompiendo la pared de piedra y creando una entrada. Mash habría aplaudido en elogios en cualquier otro momento. Pero tenía cuidado con la creación de cualquier ruido que pudiera atraer enemigos, y derrumbarse en una pared no era la mejor idea en retrospectiva. Mash se tensó junto con todos los demás, y al menos, Jeanne parecía mortificada por un error tan descuidado. Lo siento, Jeanne volvió su atención a sus pies, cuando Mash comenzó a hacer pucheros, sus mejillas se sonrojaron antes de que se lo quitara de encima, ya que no era el momento. Jeanne tosió en su mano. Démonos prisa, dijo antes de caminar penosamente hacia la ciudadela. La energía de un sirviente ha sido detectada a partir de los escaneos, pero es muy débil, señaló Romani en su informe desde una transmisión. Dirígete a la izquierda en ese pasillo, y debería haber una habitación en el extremo más alejado de un pasillo roto. Debería ser una mazmorra o celda de detención. Todos asintieron ante las instrucciones y siguieron adelante. Solo Sieg se quedó un poco atrás ya que ya no era necesario que él liderara el camino, sin embargo, Ritsuka notó rastros de aprensión o ansiedad en los rasgos de Sieg. Ritsuka realmente no sabía qué hacer con eso, pero no era algo en lo que pudiera pensar, ya que la mazmorra reveló una figura encadenada a la pared con esposas de hierro y tobilleras con peso. Se podían ver lesiones y manchas de sangre seca. ¿Usted está? La figura encadenada preguntó a todos con un gruñido. Sin embargo, su mirada estaba extrañamente enfocada en Sieg. Te lo explicaremos más tarde, pero vinimos a rescatarte, interrumpió Mash ansiosamente mientras se movía hacia el lado de la figura y rompía las cadenas que sujetaban la figura a la pared con su fuerza como de Mr. Band. Tenemos que irnos rápidamente antes de que lleguen demasiados enemigos. La figura tarareaba pensativa, los hombros caídos, casi pidiendo disculpas, pero sin decir nada. Eres un Dragon Slayer, ¿verdad? Jeanne preguntó esperanzada mientras tanto. En la actualidad, su bando no tenía forma de lidiar con el poder absoluto y el poder mágico del dragón de Jeanne Alter. La respuesta inicial de la figura no decepcionó. De hecho, soy el asesino del dragón negro, Siegfried.
La figura no negó la afirmación y habló con una realeza que no se correspondía con su estado actual de prisionero en una mazmorra. Es lamentable, pero no puedo ir con todos ustedes. Mash se congeló, segundos después de quitar la última cadena que ataba a Siegfried a la pared. Jeanne estaba atónita mientras Ritsuka tomaba aire después de que se diera cuenta. Lo siento, pero llegaste demasiado tarde, la figura negó con la cabeza con calma y reveló el verdadero alcance de sus heridas. Este ya es el final para mí. Mash hizo una mueca con un siseo, no es que Ritsuka reaccionara mejor. Siegfried reveló un agujero a través de su pecho cubierto por su armadura, y el hecho de que su origen espiritual estaba dañado y goteaba energía mágica. Debido al ataque de Saber Alter y la pérdida de dos sirvientes, Jeanne Alter y Caster Gides no se arriesgarían y le dieron a Siegfried una mano dura. Apenas se estaba aferrando a la materialización tal como estaba. Manchas de sangre seca y moretones oscuros dieron paso a revelar su estado ideal, pero el hombre no mostró ni una pizca de dolor. Jeanne frunció el ceño y se arrodilló al lado de Siegfried, intentando de inmediato medidas curativas, pero tropezó con otro problema desgarrador. Zarcillos de energía mágica verde chisporrotearon y repelieron el toque de Jeanne, para su consternación. Está maldito, Jeanne se mordió los labios. Siegfried simplemente asintió, pero se sorprendió un poco cuando Sieg se acercó. Envolviendo el brazo de Siegfried alrededor de sus hombros, Sieg levantó a Siegfried. Maldito o no, salgamos de aquí primero, sugirió Sieg, sin atreverse a encontrar la mirada de Siegfried, a pesar de saber que Siegfried lo estaba analizando. Bien, Ritsuka se apresuró a subir a bordo. No tiene sentido detenerse en las cosas aquí. Jeanne, Ritsuka señaló tímidamente a la pared cercana, lo que provocó que Jeanne entendiera y luego derribara otra pared con el sondeo de su bandera en lugar de usar el escudo de Mash. Habría tardado demasiado en volver por donde vinieron. Jeanne y Mash se adelantaron acompañados de Ritsuka, asegurándose de mantener a raya a los enemigos entrantes, mientras Sieg ayudaba a Siegfried fuera de la mazmorra. Siegfried estaba frunciendo el ceño, su mirada fija en una línea dura mientras Sieg permanecía en silencio. Dando un paso a la vez, Sieg estaba decidido a salvar a Siegfried, a pesar de lo sombrío que era ese panorama. Mientras tanto, la persona en cuestión había hecho un descubrimiento. Mi corazón late dentro de ti, murmuró Siegfried, sin escatimar sus palabras y haciendo que Sieg se pusiera rígido. ¿Nos conocemos? Por lo menos, no tengo ningún recuerdo de eso en la memoria de mi vida. Si no, entonces para poseer mi corazón, debo haberlo entregado yo mismo en otra convocatoria. Una sonrisa melancólica apareció en los rasgos de Sieg. Mi nombre es Sieg, presentó Sieg con un gruñido, poniendo más fuerza en sus pasos para sacar a Siegfried del peligro mucho más rápido. Me salvaste una vez, y no tengo una forma real de pagarte por lo que hiciste, pero no miraré y te dejaré morir. Siegfried no dijo nada durante un momento, pero sus labios se movieron hacia arriba. Mirándote ahora, siento como si la vida que dijiste que salvé no fuera en vano. Siegfried puso peso en sus piernas y estiró el cuello para mirar a Sieg a los ojos. Sabía que había un propósito en su convocación a esta tierra. Algún poder superior concedía significado a su existencia aquí y, de hecho, podía sentir la presencia de su antiguo némesis. Esto hizo que fuera aún más difícil para él dejarlo ir cuando lo necesitaban, pero ahora, te dejaré Fafnir, dijo Siegfried con toda fe. Sieg abrió los ojos alarmado. ¿Cómo puedo? Deberías saber a lo que me refiero, interrumpió Siegfried. El corazón de los dragones late dentro de ti, Caster. Sieg cerró la boca, pensamientos desenfrenados reflejados en la turbulencia dentro de sus ojos. ¿Te falta confianza? Se dio cuenta Siegfried rápidamente. ¿No crees que puedas aprovechar tal fuerza por tu cuenta, o que puedas usarla al máximo? Yo también fui una vez el mismo en mi búsqueda para derribar al dragón malvado. ¿Un héroe? No era nada más que un hombre aterrorizado por lo que iba a enfrentar. Fue prácticamente un milagro que lo logré, pero el truco es seguir caminando hacia adelante. Sieg hizo ademán de responder, con expresión conflictiva, incluso dudosa, pero algo más desvió su atención y la de Siegfried del tema. El ejército francés. ¡Ah! ¡Corre! Ambos miraron hacia arriba para ver una manada de wyverns chocando contra una unidad de soldados acorazados, sus dientes agarrando cabezas y miembros antes de arrancarlos en ráfagas de rojo. Los afortunados de sobrevivir al ataque de los wyverns fueron rodeados y fueron atacados por místicos no muertos.
Jeanne parecía horrorizada y abatida, sus ojos se humedecieron al reconocer los rostros de los soldados que, al menos para ella, había visto y con los que se había reído menos de unos días antes de su muerte. Jeanne trató de ayudar, ahuyentando a los wyverns mientras Mash empujaba a los no muertos, pero Jeanne fue atacada por detrás de ella, obligándola a repeler lanzas arrojadas y cuchillas afiladas. Una piedra pudo atravesar su guardia y rozarle la parte posterior de la cabeza, se le formó una pequeña roncha y, sin embargo, no se atrevió a tomar represalias. Bruja. Mataste a mi madre. Déjanos en paz. Camaradas. Joven Bastión, siempre hablando de su familia en casa. Tú causaste todo esto y quemaste mi ciudad natal. Amigos. Valiente Jules que había recibido una puñalada por ella. No has hecho lo suficiente. Todos la miraban con tanto odio y dolor que fue más cierto que cualquier ataque físico. Ella se marchitó, muriendo por dentro pero manteniéndose fuerte para siempre. Por eso no quería conocer a nadie que conociera en esta era cara a cara. Mash se movió para detener a los soldados e incapacitarlos antes de que las cosas empeoraran, pero a ella también la detuvieron. Espera. Está bien. Jeanne gritó con desánimo al alcance del oído del ejército francés, que la miró con incredulidad. No los lastimes. Ya han pasado por suficiente dolor. Mash usó su escudo para hacer retroceder a un grupo de soldados y se dirigió al lado de Jeanne. No podemos dejar que sigan atacándonos tampoco, frunció los labios antes de mirar al cielo y luego a la distancia, con las pupilas dilatadas. También están los wyverns y los muertos vivientes. Jeanne, Mash. Ritsuka gritó una orden. Sal de ahí. Pero los soldados, Jeanne hizo una mueca de dolor, mirando a todos los wyverns y no muertos que quedaban. Lo sé, pero al menos, encuentra un lugar donde no tengas que cuidarte las espaldas. Le advirtió Ritsuka con un gruñido. No hay tiempo, Mash sintió una sensación de hundimiento en el estómago. Vienen de nuevo. Jeanne observó el descenso de los wyverns desde el cielo y la convergencia de los muertos vivientes en Lyon, sin importarle ya las piedras que la arrojaban ni las armas que tenían como objetivo matar. Bruja. Hereje. Señora. Jeanne. Mash llamó alarmado por la inacción de Jeanne. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. La sangre goteó por la frente de Jeanne, cortes y raspaduras aparecieron sobre su armadura que, afortunadamente, ningún arma había podido atravesar. ¿Es esto suficiente para satisfacer su dolor, mis camaradas? Los labios de Jeanne temblaron, pero no llegó ninguna respuesta en el aturdido silencio. Jeanne endureció su corazón, una súplica sincera y un deseo brotaron de lo más profundo de ella. No importa la hora. No importa las circunstancias. Sostuvo su estandarte en alto como muchas veces antes, poniendo fuerza en sus brazos donde no había ninguno, y sin mostrar preocupación donde había suficiente. Esa forma reflejada en la luz sagrada de la energía emitida por su figura incondicional era una que se había grabado hace mucho tiempo en los corazones del ejército francés, invitándoles a luchar y mantener la fe contra viento y marea. Ondearé esta bandera para siempre. Nuestro santo. Nuestro orgullo, nuestra esperanza, nuestra alegría. Nuestro coraje. Nuestro símbolo. La criada. Para los camaradas que están detrás de mí. Una espada resonó desde lejos y las lágrimas corrieron por el rostro del mariscal Gilles, líder del ejército francés. Su cuerpo colapsó hasta las rodillas, un sollozo atravesó su pecho mientras una barrera blanca parecía cubrir todo Lyon, empujando hacia atrás a los no muertos y wyverns por igual. Señor, concédeles la misericordia de tu gracia, tu valor, tu valentía y tu bondad de corazón. Jeanne levantó su bandera en alto, ondeando en los vientos de su fe. Protégelos, tu gente. Mis camaradas. Brillo eterno. Una melodía pareció sonar, curando heridas y levantando el ánimo, y por un momento, nada más pareció existir excepto la luz de la santa y su noble fantasma alejando todo daño. Es Jeanne. Es ella. Nuestra luz. Esa bruja es falsa. ¿Nosotros, qué hemos hecho? La unidad de soldados del ejército francés murmuró en susurros que no fueron escuchados, mientras Jeanne se tambaleaba por la tensión. Jeanne, tenemos que irnos, advirtió Ritsuka, haciendo una mueca ante la pérdida de energía mágica de su contrato temporal con Jeanne. No puedes mantener esto en un área tan grande por mucho tiempo. El noble fantasma de Jeanne se extendió por toda la ciudad, los wyverns y los muertos vivientes lo golpeaban sin descanso. Esta no fue una solución, ya que solo sirvió para retrasar. Los rasgos de Jeanne se entristecieron cuando pensó en los soldados detrás de ella.
Pero, tengo unas pocas horas como máximo antes de que mi origen espiritual se rompa por completo, interrumpió Siegfried, trasladado por Sieg. Más allá de ese tiempo, realmente no seré de mucha utilidad para todos ustedes, pero antes de eso, déjenme hacer al menos esto. Siegfried analizó la situación mientras se levantaba de Sieg y se ponía de pie. Tenía la espalda recta, su comportamiento valiente frente a sus circunstancias. Los Wyverns son una subcategoría de los dragones, materializó una espada en las manos de Siegfried, Balmung. Mi espada traerá su crepúsculo. Déjame la seguridad de este ejército y continúa. Jeanne vaciló, abriendo y cerrando la boca mientras trataba de convencer a Siegfried de que reconsiderara y viera si podían hacer algo para ayudarlo a recuperarse en el campamento, pero Siegfried podía ver cuánto significaba este ejército para Jeanne. Esto en sí mismo fue suficiente. Él sonrió para tranquilizarlo. Las manos de Siegfried se aferraron con fuerza a su espada, una torre de energía mágica perforando las nubes en lo alto y cancelando el noble fantasma de Jeanne desde adentro. La horda de Wyverns y no muertos cargando. Hacer algo por su propia voluntad por el bien de otro era un deseo que siempre había querido. Esto fue por su propia voluntad, su propio deseo como aliado de la justicia. Santo compasivo de esta tierra, por favor, deja la seguridad de tus camaradas a este héroe indigno, persuadió por última vez. Jeanne estaba en conflicto, pero la resolución en los ojos de Siegfried la conmovió. Eres un héroe digno de tu leyenda. Mi gratitud, se inclinó. ¿Solo lo vamos a dejar? Ritsuka sonaba incrédula, pero Mash pronto puso una mano en su hombro y negó con la cabeza. El señor Siegfried se ha resuelto a sí mismo. No deberíamos malgastar sus esfuerzos. Ritsuka apretó los dientes, pero sabía que Mash tenía razón y le permitió que se lo llevara para seguir a Jeanne, quien no se atrevía a permanecer en el centro de atención del ejército francés por mucho más tiempo. De esta manera, perdió la oportunidad de ver el efecto que acababa de tener en ellos. Sieg fue el último en seguir a Ritsuka y los demás, sin querer dejar a Siegfried solo. Ve, dijo Siegfried. Este no es tu lugar para caer. Sieg y Siegfried compartieron una mirada que solo ellos parecían entender antes de que Sieg cediera a regañadientes y el héroe de los Nibelungen les pidiera a todos viajes seguros. Siegfried dirigió su atención al enemigo, lo último de su energía mágica almacenada en su origen espiritual se canalizó hacia la joya de su espada para un ataque final. Gracias, Sieg inclinó la cabeza en dirección a León, y no dijo nada más mientras la luz de Balmung brillaba con verdad y una tormenta de polvo dorado era todo lo que quedaba a su paso. Siegfried de los Nibelungen. La perdición de todos los dragones. Los vientos soplaron sobre llanuras idílicas, llevando consigo el cansancio del día y la esperanza de un mañana mejor. La vida es fugaz en sus limitaciones y, sin embargo, el valor, la gloria y el deber que nacen de su causa son los cimientos de la historia y los relatos de leyendas y mitos. Es como una chispa brillante que grita en la noche un valiente estoy aquí, escuchado en todas partes. Porque seguramente la vida tiene sentido, incluso si esa vida comenzó de las manos de un homúnculo humilde salvado por la dedicación de un héroe. Sieg apretó los puños, pero no dijo nada en el camino de regreso al campamento de Archer con todos los demás. Un aire sombrío los había atormentado durante todo el viaje de regreso, y Jeanne no pudo evitar hundir los hombros. Esta no era la primera vez que sus camaradas se sacrificaban por ella, pero esto era diferente en el sentido de que Siegfried no tenía la obligación de adaptarse a su egoísmo. Ella frunció el ceño, sus dientes mordieron el interior de sus labios. El objetivo había estado justo enfrente de ellos, la clave para derrotar al pináculo de las especies fantasmales a la entera disposición de la enemiga Jeanne, y ahora ese hombre se había ido. Sin embargo, el sacrificio de ese hombre se cambió por la seguridad del mariscal Gilles y el ejército francés. Jeanne suspiró, en conflicto, y en este caso, no había nada que pudiera decirse para consolarla. Era solo otro peso para llevar sobre sus pequeños hombros. Supongo que fallaste en tus esfuerzos. Una voz los llamó cuando llegaron a la maleza del bosque en los periféricos del campamento de Archer. Archer saltó de un árbol y evaluó al grupo apático con un gruñido. Sus brazos se cruzaron frente a él, un ceño fruncido en su rostro antes de negar con la cabeza y suavizar su expresión. Todos parecían cansados. Habían trabajado duro. No te tomes el fracaso en serio. Archer reprendió más por su bien que por él. Necesitaban superar esta depresión. Tendremos que pensar en otra cosa. Todos pueden unirse a los demás. También han vuelto con algunas caras nuevas. ¿Lo lograron? Ritsuka preguntó esperanzada. Archer sonrió.
Tenía pocas expectativas de mi nueva maestra, pero toda la confianza en sus sirvientes. Compruébelo usted mismo. La comisura de los labios de Mash se torció hacia arriba, imaginando completamente la reacción de Olga si escuchaba la evaluación de Archer sobre ella y se divertía con ello. ¿Esto la convirtió en una chica mala como Romani le enseñó a no serlo? Dio una palmada en las mejillas, ganándose una mirada de Ritsuka y vergüenza de su parte. Vamos, Mash aceleró el paso apresuradamente, sonrojándose todo el camino mientras Ritsuka la seguía. Sieg y Jeanne se unieron al resto a un ritmo más tranquilo, cada uno con sus propios pensamientos. La vista a la que entraría el grupo era animada cerca de las afueras del campamento. Como la mayor parte del campamento estaba dedicada a tratar a soldados heridos y ciudadanos de Francia, era natural que Olga y su grupo se vieran obligados a permanecer inactivos afuera debido a las limitaciones de espacio y el ruido. Mucho ruido. Olga parecía un poco fuera de sí mientras estaba sentada en un tronco de un árbol derribado, su mirada sobre Sasaki no era exactamente como solía ser, pero esto fue compensado en gran medida por el ceño molesto en su rostro mientras se tapaba los oídos con las manos. 1 2. 1 2. Probando. Tu ídolo está aquí, idiota, este es mi momento de brillar. Devuélvemelo. Esta fue la razón por la que Archer los echó del campamento. Justo ante los ojos de todos, un par de mujeres jóvenes se pelearon por un micrófono que no tenían ni idea de dónde venía. Uno vestía una falda oscura con volantes y sostenía una lanza puntiaguda con una mano, mientras que el otro vestía un kimono florido y sostenía un abanico teñido con el calor de las llamas. Devuélvemelo, zorra. ¡No! Un desorden de cabello rojo y menta que pertenecía a cada mujer, respectivamente, fue arrancado de raíz, lo que se ganó los gritos de indignación de ambas antes de caer el uno sobre el otro. Ritsuka no tenía palabras para describir lo que estaba viendo y, francamente, Jeanne estaba considerando si debería tratar de calmar a ambas mujeres. Sin embargo, fue entonces cuando llegó una explicación útil en la forma de Sasaki, quien se acercó. Los encontramos discutiendo en las ruinas de una ciudad con Rider tratando de mediar sin resultado. El Lancer es Elizabeth Bathory, y el Berserker es Kiyohime. Sasaki elaboró por el bien de Ritsuka, Mash, Jeanne y Sieg. En el fondo, Elizabeth y Kiyohime estaban tirando de las mejillas el uno al otro ahora, rodando por el suelo y tratando de inmovilizar al otro, para arrebatarle el micrófono el uno al otro. Zeka, el jinete en cuestión, St. George negó con la cabeza impotente. George llevaba una armadura plateada dragonesca con una capa ondeante blanca sobre los hombros. Sus facciones estaban cuadradas y cinceladas, su cabello castaño largo hasta el cuello, ondeando detrás de su espalda, pero parecía derrotado en ese momento. Puré de sudor caía mientras Sasaki parecía completamente acostumbrado a los estragos. ¿Cómo los convenciste para que nos ayudaran? Mash tartamudeó. Sasaki se encogió de hombros, volviéndose hacia Olga, quien se puso rígida y se volvió hacia un sonriente Spartacus. Todos se estremecieron, incluso Elizabeth y Kiyohime deteniéndose en su pelea mientras Olga se abrazaba a sí misma, claramente traumatizada. Tanta carne carnosa, tanto amor. Sus ojos se volvieron vacíos, su tez pálida sin medida. Sasaki tosió torpemente y fingió no notar nada. Incluso él había desarrollado una buena dosis de respeto por lo abrumador que podía ser Espartaco en una batalla prolongada. Hubo una pelea, y Spartacus de alguna manera terminó deteniendo todo con su noble fantasma y algo de entusiasmo. Sasaki no explicó más y simplemente lo dejó ahí. Hizo una pausa, evaluando a Ritsuka, Mash, Sieg y Jeanne y sacando sus propias conclusiones. Supongo que las cosas no salieron tan bien por tu parte. El grupo de Ritsuka se debilitó visiblemente, y esta fue una respuesta suficiente. La solemnidad en el aire fue suficiente para que Elizabeth y Kiyohime se dieran cuenta de que había gente nueva alrededor y se olvidaran del micrófono. Ni Elizabeth ni Kiyohime habían hecho contratos con Olga, por lo que ver a Ritsuka llamó su atención de inmediato. Teniendo en cuenta que Da Vinci ya les había informado sobre la situación en Orleans, ya habían acordado ayudar, así que lo que importaba ahora era encontrar un maestro adecuado. Mash se animó, un sentimiento de cautela hizo que se interpusiera entre Ritsuka y los nuevos sirvientes mientras se agarraba al mando de su escudo. Kiyohime y Elizabeth corrieron para presentarse, la mirada de Kiyohime se enfocó intensamente en Ritsuka, pero Spartacus apareció detrás de ambas, sonriendo de oreja a oreja y sin decir mucho más. Las dos chicas se congelaron dócilmente y retrocedieron casi como si huyeran de algo repugnante.
Mash suspiró aliviado mientras Ritsuka solo parpadeaba confundida. Inevitablemente, sin embargo, Kiyohime y Elizabeth tomarían a Mash con la guardia baja y se abalanzarían sobre Ritsuka para formar sus contratos temporales. Con su presencia alrededor, la atmósfera del campamento se hizo cada vez más animada, pero este no fue el caso de todos. Sieg se había concentrado en sí mismo y estaba cavilando sobre las palabras de despedida que Siegfried le dirigió, mientras que Jeanne meditaba sobre el estado actual de su país y los sacrificios de sus camaradas. Muy pronto, el día se convertiría en noche, llevando consigo la revelación de un nuevo desarrollo. Más tarde esa noche, un susurro en los arbustos cerca del campamento alertó a todos de la presencia de un enemigo que estaba dejando en claro que él o ella no estaba tratando de esconderse. Las lecturas indican que es un sirviente. Estén en guardia, todos, aconsejó Da Vinci mientras el eco de las teclas haciendo clic se hacía eco en la transmisión. La lectura viene del sur. Todos estaban listos, todos mirando hacia la dirección especificada. Olga se mantuvo erguida, Ritsuka a su lado mientras sus sirvientes aseguraban la seguridad de los maestros. Un aire helado de la noche les cruzó la cara, las llamas del fuego del campamento alrededor del cual estaban sentados parpadearon y crepitaron, las brasas se convirtieron en una tormenta danzante. Perdón por la intrusión, una respuesta sincera y educada salió de la boca de una hermosa mujer de cabello lavanda que sostenía un bastón de puntas cruzadas. Sus ojos eran del más profundo azul, impregnados de pasión, calidez y amabilidad que ninguna maldición de la locura podía esperar manchar. El cabello de la mujer se extendía hasta la cintura sobre su capa corta azul que cubría sus hombros y estaba conectada a un collar rojo. Llevaba un traje de una pieza, un vestido blanco, escotado, con adornos rojos, con mangas anchas y un color gris interior con estampados de rosas. El vestido tenía una sección en forma de ribete en el medio hasta el ombligo, exponiendo partes de su piel clara. La falda que llevaba la mujer estaba dividida en dos partes con un cinturón que aseguraba la tela para que fluyera libremente hasta sus tobillos, cubiertos por medias azules que llegaban hasta sus muslos. Un par de guanteletes de color dorado y verde cubrían sus antebrazos, mientras que sandalias de tacón alto adornaban sus pies. Era regia y exudaba un aire de fe recta y devoción. Mi nombre es Marta, y he venido guiada por la luz de mi señor. Bueno, lo digo, pero su voz no me ha llegado en esta época. Marta se sonrojó antes de toser en sus manos, su rostro redondeado hacía que el aspecto fuera bastante encantador. En cualquier caso, asumió un aire más serio. Marta, como en St. Marta. St. George habló desde cerca de Olga, su nuevo maestro temporal. La continencia de Jeanne se iluminó con la presencia de otro compañero sirviente considerado santo. Sí. Esa sería yo. Marta no reveló ningún indicio de arrogancia, sino desgana. Desafortunadamente, nos encontramos en lados opuestos. Por muy a regañadientes que sea, me veo obligado a seguir las órdenes de mi maestro de matarte, y ser un berserker no ayuda mucho al impulso. La tensión aumentó inmediatamente por la declaración de Marta, el aire se cargó con la creciente energía mágica de Marta. Por lo menos, quería venir y ver con mis propios ojos el rostro del santo de Francia, y pedirle que no se rinda. Jeanne no pudo encontrar la mirada alentadora de Marta porque las dudas aún permanecían dentro de ella. Marta no llamó a Jeanne por nada. En cambio, se dirigió a todos los demás. Si no pueden derrotarme, entonces no tienen ninguna posibilidad contra mi maestro en Orleans. No se dijo, pero la probabilidad de que Marta ganara contra todos los sirvientes de Ritsuka y Olga combinados era imposible. Evidentemente, Marta entendería esto y, sin embargo, vendría de todos modos. Sus intenciones no eran lo suficientemente claras. No podía decidirse a luchar sabiendo la opresión y los males que su maestro estaba causando en Francia. Aquí es donde entra en juego Frances Saint. Si eres tú, entonces debes poner fin a esta tragedia, había resuelto Marta hacía mucho tiempo. Marta agitó su bastón y se preparó para el combate. ¿Debemos luchar? George frunció el ceño mientras levantaba su espada. No deberíamos luchar si podemos evitarlo. Ritsuka expresó su acuerdo mientras Olga se concentraba en Marta por cualquier movimiento repentino. Hablas como si pudiéramos cooperar. Estoy obligada por contrato y empoderada por una maldición. Marta frunció el ceño antes de vacilar. Eso facilita las cosas ya que tienes un maestro. Cuando hizo él. Una mancha roja abarcó abruptamente toda la visión de Marta, acompañada por la visión de una daga retorcida apuñalándola en el costado y liberando una efusión de energía nacida de la ruptura.
No trato con sí, gruñó Archer mientras sacaba la daga retorcida del costado de Marta y se paraba con aire de suficiencia. ¿Esa daga? Olga no pudo evitar tartamudear al darse cuenta de lo que acababa de pasar. Rompiste su contrato como si nada. Romani y Da Vinci, que monitoreaban la situación desde la sala de mando de Chaldea, estaban tan aturdidos, pero no tanto como Jeanne Alter y Gilles Caster en Orleans. Una carta de triunfo secreta. Archer lo descartó casualmente y miró a Marta. Ahora bien, ¿cómo se siente la libertad, Saint? ¿Eh? Marta se quedó paralizada durante mucho tiempo, completamente desconcertada. Pero eso es increíble. Mash tenía estrellas en sus ojos. Yo diría que haciendo trampa, intervino Olga, pero había una capa distintiva de orgullo en su tono cuando consideró que era la maestra temporal de Archer. Y en ella quiero decir, ¿podría crear esa daga también? La pronunciación de ese nombre de repente dejó a Olga, Mash y Ritsuka oprimidas ante el recordatorio de la despedida de su compañero maestro. En comparación, Marta se animó casi con cariño. Esto no pasó desapercibido para Archer, que estaba junto a Marta. Tenía un presentimiento que se hundía, pero sus labios no pudieron evitar moverse hacia arriba. O tiene la suerte del diablo o es favorecido por el cielo. Archer decidió no llamar a Marta por el momento, ya que la propia Marta parecía ansiosa por calmar el sombrío estado de ánimo. «Esta Emilia de la que hablas», comenzó Marta lentamente. «Tal vez, te refieres a un maestro humano con cabello rojo y que puede cocinar muy bien». Silencio. Olga estiró el cuello con rigidez para mirar a Marta, seguida de Mash y Ritsuka, quienes tenían un brillo formándose en sus ojos por la creciente comprensión. Tenía una camisa que se parecía a la de Ritsuka. No sé sobre la cocina, pero a veces puede ser un idiota. Olga enumeró las cosas una por una, y aunque Marta tenía dudas sobre algunas de las descripciones, todavía asintió con la cabeza, llevando a todos a la misma conclusión. Emilia Senpai está viva. Las características de Mash se iluminaron significativamente. Ya veo. No dejaría pasar esta versión de mí misma para mentirles tan descaradamente a todos ustedes. Jeanne frunció el ceño con consternación, pero Marta era la que parecía preocupada. No deberían ser demasiado duros con esa mujer, intervino Marta suavemente, moviéndose para sentarse junto a la fogata al lado de todos en lugar de pararse torpemente con Archer. Las opiniones encontradas surgieron de la respuesta de Marta, pero se mantuvo firme. Al principio, Marta creyó que Jeanne Alter era realmente malvada, pero en las últimas semanas en el castillo de Orleans, había notado cambios en el comportamiento de Jeanne Alter. Ella sonrió cuando nadie más la estaba mirando. Ella mostró alegría mientras arrastraba un caldero de comida cocida. Estaba menos irritable y, lo que es más importante, el tiempo que pasaba en el calabozo con su prisionera la dejaba con una rabia cada vez menos cegadora, reemplazada en cambio por la duda y la indecisión. Había luz dentro de ella, simplemente enterrada demasiado profundamente por un odio ardiente que gradualmente estaba siendo excavado. Marta se humedeció los labios y no supo cómo expresar sus verdaderos pensamientos, pero lo intentó de todos modos por virtud y buena voluntad. No sé cómo decirlo mejor, pero si tuviera que describir a mi antigua maestra, sería una oveja perdida, descarriada y resentida. Marta miró fijamente a Jeanne. Puede ser simple etiquetar una como falsa y la otra como real, pero para mí, en su base, ustedes dos son iguales. Simplemente se siente como si algo estuviera mezclado en el medio, casi como hermanas que tomaron dos caminos diferentes. Hermanas, murmuró Jeanne, lejos de estar convencida, pero no dispuesta a ignorar la sabiduría de una santa como Marta. El resto mostraba distintos niveles de escepticismo, pero se sentían más preocupados que cualquier otra cosa. No los forzaré a tomarse las cosas con calma con ella ni a juzgarla menos, pero por favor téngalo en cuenta. Marta se rascó la nuca tímidamente. Aceptaré pelear con todos ustedes mientras tanto, y tengo mucha información para compartir. Archer tarareó en sus pensamientos antes de asentir, prestando atención absorta como todos los demás. Cuando Marta comenzó a hablar sobre el diseño actual de Orleans, la cantidad de sirvientes bajo el control de Jeanne Alter, y el daño que Saber Alter ya había hecho antes de verse obligada a retirarse. Si estás buscando a tu amigo, está en la mazmorra que Jeanne Alter frecuenta en la parte inferior del castillo. Esta información fue una que Olga y Ritsuka tomaron en serio mientras Archer medía la fuerza de las fuerzas enemigas con el ojo de su mente. Archer enderezó la espalda y pronto se dirigió a todos. Nos dividiremos en dos grupos, comenzó.
Olga y sus sirvientes junto con Marta como guía rescatarán a mi yo más joven, y el equipo de Ritsuka distraerá o derrotará a Jeanne Alter mientras tanto junto con Rider. Lo sé, esto es pedir mucho cuando me enfrento a un dragón verdadero, pero Ritsuka, por favor espere todo el tiempo que pueda. Ritsuka tragó saliva antes de asentir afirmativamente. Déjalo en nuestras manos, Mash apretó las manos en un puño. George asintió con la cabeza en comprensión mientras Sieg y Jeanne se decidían por lo que vendría. Sin embargo, una persona no estaba del todo satisfecha con los desarrollos. ¿No deberías pedir la opinión de tu maestro? ¿Quién te hizo líder? Olga frunció el ceño mientras miraba a Archer. ¿Tienes un plan mejor? El rostro de Archer era neutral y despreocupado, pero Olga no pudo evitar sentir como si él estuviera siendo engreído con ella, como si supiera que no tenía un plan mejor. Se sonrojó de vergüenza hasta las orejas, sus mejillas se tiñeron mientras rápidamente cerraba la boca y se alejaba. Haremos lo que mi sirviente ya ha dicho, murmuró casi incoherentemente, pero nadie parecía prestarle mucha atención. Todos tenían mucho en qué pensar después de todo. La marcha hacia Orleans comenzaría al amanecer. Los días siguientes pasaron en una confusión de indecisión y resolución mientras la capital de Orleans estaba a la vista. Archer se paró al frente, inspeccionando las fuerzas de Jeanne Alter antes de fruncir el ceño pesadamente, seguido por todos los demás. El aleteo de las alas de cuero era ensordecedor en su intensidad, sombras con cuernos que borraban el cielo en el corazón de la singularidad de Francia, donde la figura amenazadora de un dragón negro se deslizaba sobre todo. En el suelo, los wyverns rojos patrullaban, deleitándose con bocados de carne y gruñendo en voz baja a cualquiera que se atreviera a acercarse. La guerra de los 100 años del dragón maligno. Sentada sobre la cabeza del dragón negro estaba Jeanne Alter inspeccionando la distancia que domina las colinas y llanuras. Archer les indicó a todos que se quedaran quietos para que no los vieran o los detectaran, pero la gran cantidad de wyverns era alucinante. En ninguna parte antes él o cualquier otra persona había visto a tantos reunidos en un solo lugar. Esto es mi culpa, se disculpó Marta de repente. Mi antigua maestra no se arriesgará a enviar más sirvientes sabiendo que tenemos alguna forma de arrebatarle el control. Entonces, en cambio, ella ama un ejército de wyverns. George preparó su espada orgullosa, Ascalón, una espada que mata dragones. Esto va a ser más difícil de lo que esperábamos, pero debemos mantener el ánimo. Archer frunció el ceño mientras miraba a Ritsuka y sentía un sentimiento de culpa. No importa cómo lo viera, pedirle que reprimiera esta cantidad de enemigos solo era prácticamente imposible. ¿Deberíamos ceñirnos al plan? Jeanne preguntó preocupada. Nadie respondió. Incluso Elizabeth y Kiyohime estaban frunciendo el ceño. Archer cerró los ojos. No podía usar sus cartas de triunfo aquí mientras el verdadero enemigo se escondía en las sombras, pero no parecía haber muchas opciones dadas las circunstancias. Hagámoslo, Jeanne habló de repente. Si soy yo, entonces mi otro yo seguramente vendrá personalmente a confrontarme en lugar de enviar wyverns. Puedo distraerla al menos mientras ustedes se escabullen para rescatar a su amigo. Moriremos, ¿sabes? Elizabeth estiró la barbilla hacia arriba mientras hacía una mueca. Jeanne sonrió con ironía, lo que provocó que Elizabeth se alejara. Está bien, entonces, también haré todo lo posible para mantener a salvo al maestro y los cerdis. Haré lo que mi maestro quiera. Kiyohime se aferró al brazo de Ritsuka para disgusto interno de Mash. Yo también haré mi parte. George asintió con la cabeza hacia Archer y Olga, quienes no cedieron. No. Aborta la misión, interrumpió Olga con severidad, sorprendiendo a Ritsuka que la miró. No puedo poner voluntariamente a un miembro valioso de Chaldea en una misión suicida. Tendremos que pensar en otra cosa. No hay nada más, suspiró Archer mientras gesticulaba a todos. Esto es todo lo que tenemos a menos que quieras incluir a los soldados franceses y al ejército. Entonces iré por mi cuenta. Jeanne tragó saliva y propuso. Ritsuka no estará en peligro, y como dije, seguramente seré capaz de atraer la atención de mi otro yo. No. No puedes. Los ojos de Sieg se dilataron en el silencio que siguió a las palabras de Jeanne. Esto significaba que en realidad se estaba considerando. Sin embargo, realmente era una solución viable, dado que significaba el sacrificio de Jeanne. No. Esa era precisamente la razón por la que Sieg no podía aceptarlo. No podía permitir esto, ¿y para qué? ¿Por qué dudaba? ¿No se resolvería este asunto si pudiera poner su corazón donde estaba su deseo y seguir adelante?
Si no era por él mismo, entonces por el bien de Jeanne, como lo había hecho una vez antes. Si no actuaba ahora, Jeanne moriría. Ciega, cobarde. Basta de cavilaciones. Su vida correrá peligro. No, seguiremos con el viejo plan. Sieg se obligó a pronunciar las palabras, ignorando la mirada de advertencia que le envió Olga. Jeanne miró a Sieg aturdida, la intensidad de sus ojos y la profundidad de sus emociones desencadenaron una respuesta desde lo más profundo de ella. Como espíritu heroico, no era más que una copia de sí misma en el trono y, sin embargo, había un factor de vinculación involucrado. Un anhelo de milagro. Un deseo de reencuentro que alguna vez se pensó que era imposible. Jeanne frunció los labios, pero Sieg no vio nada de esto mientras miraba a Jeanne. Tu fuerza es tu compasión. Pensó en los recuerdos de Apócrifa, un guión sin grabar de una historia no contada. Los recuerdos que tenía consagrados dentro de él, que lo definieron. Las experiencias, las alegrías y el anhelo convergieron en una sola motivación. Yo abriré el camino. Si era por el bien de ella, entonces podría dejar de lado las dudas y las reservas y esforzarse por cumplir la tarea que Siegfried le había pedido. Carecía de confianza, la voluntad de creer en su propia fuerza, sin embargo, la fe en él nunca vaciló a pesar de su breve tiempo juntos. El corazón de los dragones late dentro de ti. Sí. Esas palabras significaron más para su mentalidad actual que cualquier otra cosa. Maestro, gritó con severidad. Permiso para desplegar noble fantasma. Ritsuka se quedó en blanco por un momento, pero había algo en el comportamiento de Sieg que le decía que confiara y creyera. Otorgado. Sieg respiró hondo. Se le dio permiso. El momento de actuar era ahora. Sieg, eso es un dragón y un ejército de wyverns, trató de protestar Jeanne, ignorando la ironía de que ella misma estaba lista para enfrentarlos sola. Ningún sirviente puede derribar a uno sin armas o propiedades antidragón. Sieg negó con la cabeza. Aún así, su trabajo era solo uno. Los derribaré, para que el resto de ustedes espere mi señal. Sieg comenzó a correr hacia adelante, agarrando la mano de Jeanne y llevándola con él mientras franjas de espesa energía mágica azul emanaban de su forma como una antorcha en la noche. Sieg, Jeanne gritó solo para ser interrumpida. Confía en mí. Sieg esbozó una sonrisa forzada, tratando de transmitir una confianza que no engañaba a nadie. Te dejaré luchar contra la otra Jeanne en terreno llano. Tentativamente, Jeanne cerró la boca y no dijo nada más. Los dos salieron disparados del bosque y se adentraron en el camino de tierra batida hacia Orleans a la vista de Jeanne Alter, el dragón negro y los wyverns. Los rugidos resonaron seguidos por vientos feroces, llamas e intenciones asesinas. Por el agarre que Sieg tenía sobre Jeanne, ella podía sentir su mano temblar, pero él no mostró ni una pizca de la inquietud que estaba sintiendo y continuó adelante con valentía. Noble fantasma, despliegue. Las palabras fueron pronunciadas, la secuencia dio luz a una convergencia de energía mágica pulsante que se extendió rápidamente hacia afuera. La suciedad y los escombros se levantaron del suelo y fueron arrojados violentamente lejos de un inicio de presión de una forma superior de existencia. Poder dracónico. Comienza la transformación, un peregrinaje al más allá. Un rugido gutural resonó en una tormenta de cegadora energía azul, elevadas alas de reptil desplegándose desde el éter. El sonido del rugido se hizo más y más profundo hasta que los ojos entrecerrados se abrieron en una confluencia de tormenta de poder. Sus dientes eran espadas. Surgió un gigantesco cuerpo escamoso. Sus garras, segadoras de muerte y ruina. Las tormentas de viento y la presión implacable obligaron a los wyverns en el aire a inclinarse. Sus alas un huracán. Soy el dragón maligno que vuela sosteniendo el grial del cielo. Jeanne sintió que su percepción del mundo cambiaba, ya que todo lo que alguna vez fue grande se volvió cada vez más pequeño. Volaba sobre la cabeza de un dragón negro de igual tamaño y aura a la de Jeanne Alter. Desintegra todo. Sieg levantó el cuello de su forma dracónica hacia atrás, su pecho se hinchó cuando su energía mágica reunida tomó la forma de un aliento que se filtraba de una boca abierta. Acafíloga Olgri. Los cielos ardieron. Mientras tanto. Olga señaló inaudiblemente, pero no obtuvo reacción solo para hacerlo de nuevo. Señaló, las palabras huyeron de ella mientras gesticulaba con el ceño fruncido como si estuviera confundida de que nadie más se sintiera como ella se estaba sintiendo. ¿Es un dragón? Sí. He tenido mujeres mucho peores. Olga le dio una patada a Archer en la espinilla, pero solo terminó acariciando sus propios dedos de los pies con lágrimas en los ojos. Fin del capítulo.